Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día del taller de herramientas de IA generativa para investigación. En el día de hoy vamos a trabajar con una herramienta específicamente para la búsqueda de literatura científica. Ese es el objetivo nuestro que queremos trazar. Voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si la pueden ver. Exacto. Sí se ve, profesor. Ok, perfecto. Ahora, el día de hoy es lo que vamos a hacer es completamente práctico. Hoy no hay, digamos, una presentación. Sin embargo, sí hay un material que le hemos cargado en la carpeta de clases. Se llama día 2 y también la hemos subido en la plataforma de repositorio donde también les comunico que hay una carpeta que se llama grabaciones. Aparecen dos videos del día de ayer, uno del bloque uno y del bloque 2 donde ustedes pueden acceder lo que nosotros tuvimos a bien enseñar. ¿Ok? Así que el material que nosotros vamos a ver hoy se lo hemos plasmado en un documento PDF, tal vez con algún contenido adicional acerca de los conceptos teóricos. ¿Qué es lo que queremos trabajar hoy? Bueno, como decía al inicio, queremos trabajar sobre recursos de inteligencia artificial para búsqueda de literatura científica, específicamente con alguna herramienta que nos ayude a poder hacer una conexión de los papers o documentos académicos científicos que generan una relación, digamos, o de interés por la temática, o de interés por el número de citaciones, o por interés por el número, por la relación de revistas, etcétera, etcétera. Eh, la conexión de paper es una, digamos, es una alternativa o una propuesta que permite generar un mapa que se conoce como mapa de ciencia. Algunos lo pueden encontrar de esa forma. Es un mapa que permite conectar artículos científicos relacionados entre sí por diversas características eh, que dependen en una medida de la herramienta que vamos a utilizar. La razón de esta herramienta es intentar crear una red de documentos relacionados que muchas veces se complica cuando nosotros buscamos literatura en alguna base de datos porque tenemos que buscar un documento, bajarlo, leerlo, saber si la información es propicia y luego descargar otro y podemos tener 100 documentos y no poder identificar exactamente lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué nace el tema de la conexión de paper? Bueno, desde el punto de vista metodológico, para que sea una herramienta, digamos, más fácil de entender la conexión de los artículos, pero también nace, eh, o vamos a ponerlo de esta forma, por el tiempo de la pandemia en un concepto llamado infodemia. ¿Qué es la infodemia? Es una palabra que une la información y la pandemia y se crea principalmente por el número de documentos que fueron creados durante la pandemia, que no, su información no era veraz, y también el número de noticias falsas o fake news que fueron creados en ese proceso. Entonces, pero al paso de la pandemia, la infodemia, desde el punto de vista científico, también se relaciona a la cantidad de información que se genera constantemente sobre un tema en particular, donde casi prácticamente es imposible poder tener un control sobre qué sale primero, a menos que tengamos acceso a múltiples bases de datos. Entonces, el objetivo de hoy es nosotros poder generar una, un mapa de conexión de paper utilizando una herramienta que da la casualidad que se llama también Connect Paper. Pero voy a mostrársela aquí, no la vamos a ver inicialmente, eh, pero sí es importante que la puedan acceder. Voy a copiar el enlace eh, en el chat para que puedan acceder a la herramienta, pero como dije,
antes de esta herramienta vamos a explicar algunos elementos. Voy a copiar aquí los dos enlaces. ¿Ok? Esta es la herramienta que nosotros vamos a ver con EdPaper. Sin embargo, ayer hicimos énfasis en un elemento importante y es el hecho de que sí es importante la herramienta que nosotros vayamos a utilizar de inteligencia artificial, pero tan importante es lo que nos permite hacer la herramienta como la fuente de información que utiliza esta herramienta. Y una de las fuentes o la fuente principal que utiliza la herramienta ConnectPaper es una base de datos, un buscador referencial que se conoce como Semantic Scholar, y por eso inicialmente, como dije, quiero hablarles de este buscador antes de usar la herramienta. Cuando utilicemos la herramienta ConnectPaper, sí les voy a pedir que puedan hacer seguimiento de los pasos que yo voy a hacer, pero en esta de Semantic Scholar sí prestar atención porque realmente solo la voy a explicar superficialmente para que tengamos digamos, una base de la base de datos, valga la redundancia, que utiliza ConnectPaper. ¿Ok? Ahora, perdón. ConnectPaper utiliza como fuente Semantic Scholar. Semantic Scholar es una base de datos que fue creada por una organización que se llama i2. El i2 es de Artificial Intelligence, pero también corresponden a la sigla de su creador, que fue el señor Paul Allen. Y esta herramienta fue creada precisamente por la empresa que él desarrolló, que se llama Allen Institute for AI. El señor Allen fue uno de los fundadores ¿Hay un micrófono abierto? Ok, gracias. Esta herramienta fue desarrollada por Paul Allen, o la empresa, y él fue un cofundador de Microsoft en su momento. Su objetivo principal fue integrar en una base de datos herramientas de inteligencia artificial, por lo cual esta base de datos utiliza dos modelos de inteligencia artificial. Uno de ellos es GPT, el mismo que utiliza ChatGPT, y el otro es una versión avanzada del algoritmo BERT, el que utilizaba Microsoft, que desapareció, que se llama Cyber, que es un algoritmo de inteligencia artificial, pero enfocado al tema de ciencia. Estos son los dos modelos que utilizan. ¿Cómo funciona Semantic Scholar? Ok. Antes de ver cómo funciona Semantic Scholar, yo me voy a mover a un buscador que probablemente ustedes conocen, que se llama Google Académico. Google Académico es un buscador tradicional, y yo aquí voy a hacer una búsqueda de una palabra X. En este caso, déjenme aumentar el tamaño. Es IA generativa. ¿Qué me va a hacer Google Scholar? Normal, me va a hacer una búsqueda de la palabra IA generativa dentro de los recursos que él tiene. Pero si yo yo quiero que él me haga una búsqueda de otra palabra, entonces yo le anexo la palabra a través de un comodín o a través de un operador, que en este caso es el signo de más. Así que él me va a buscar todos los documentos en su base de datos que tengan IA generativa más educación superior. Pero dentro de estos recursos hay documentos que están relacionados con ética e integridad que realmente a mí no me interesan. Así que yo le puedo decir, mira, ¿sabes qué? No quiero que tomes en cuenta ningún documento que tenga que ver con la palabra ética. Así que le coloco el signo negativo. A estos buscadores yo le puedo seguir añadiendo más operadores, como por ejemplo, si ustedes ven aquí el listado de documentos, aparecen varios documentos, si no todos, en formato PDF, algunos
como este en formato TXT, pero Google Scholar indexa 3 tipos de formato, 4 tipos de formato: el formato PDF, el formato HTML, el formato TXT y en algunos casos el formato EPUB. Así que yo le voy a decir aquí a través de una palabra reservada en el buscador que se llama file type, que en lugar de buscarme los documentos PDF de estas palabras relacionadas, me busque los documentos HTML. Así que yo le voy a dar buscar y él me va a buscar los mismos recursos, pero solamente los que tengan la palabra HTML, indicando que estos recursos tienen una página web. Ahora, ¿por qué esta explicación? Porque esta es la forma tradicional de hacer búsqueda en cualquier buscador, sea Google Scholar, sea Bing, sea Baidu, etcétera, etcétera. Estas características del uso de operadores no las tiene Semantic Scholar. ¿Y por qué no las tiene Semantic Scholar? Porque, como dije antes, Semantic Scholar se basa en un buscador que utiliza inteligencia artificial y dentro de los recursos de la tecnología que utiliza en sus modelos, utiliza un modelo de NPL o procesamiento del lenguaje natural, por lo cual nosotros no tenemos que escribir palabra por palabra. Igual, si podemos escribirle una palabra, por ejemplo, voy a escribir IA generativa para que él me haga una búsqueda y él me va a encontrar o me va a buscar, perdón, la palabra IA generativa. Pero si hago exactamente lo mismo que el anterior y le coloco educación superior, van a ver que él elimina el signo de más. ¿Por qué? Porque él no va a buscar IA generativa y educación superior, sino él está esperando que yo le introduzca una frase, porque necesita que yo, valga, por decirlo de esta forma, humanice la búsqueda. ¿Ok? Entonces, ¿podemos buscar por palabra? Sí, podemos buscar por palabra, pero él está esperando que yo introduzca, digamos, una frase con un poco de más de sentido. Y en este ejemplo particular, yo le voy a escribir: la inteligencia artificial en la educación superior es lo que yo voy a consultarle en la búsqueda dentro de Semantic Scholar. ¿Ok? La idea no es explicarle al detalle cómo funciona Semantic Scholar, sino ver algunos elementos puntuales relacionados con inteligencia artificial. Uno de ellos es precisamente el bloque de búsqueda, donde, como dije antes, él está esperando que yo le escriba una frase y basado en esa frase, él va a hacer una búsqueda. Ahora, los buscadores tradicionales utilizan 3 elementos principales de un documento para hacer una búsqueda: los títulos, las palabras claves y los resúmenes. Esos son los 3 elementos principales que utiliza un buscador. En el caso de Semantic Scholar, sigue utilizando los mismos elementos, pero añade el elemento de buscar palabras completas que tengan un sentido relacionado al elemento de búsqueda. Pero adicional, vamos a ver si logramos encontrar aquí. Pero adicional, el buscador añade a ciertas publicaciones. No hay ningún ejemplo aquí, vamos a ver. Ok. Añade a ciertas publicaciones algo que se conoce como TLDR. ¿Qué es el TLDR? Es un resumen del resumen, y no se lo hace a todas las publicaciones, no sé por qué, pero ese es un resumen generado de inteligencia artificial, donde la palabra TLDR significa too long, don't read. O sea, si es muy largo, yo no lo leo. Así que él realiza un autorresumen de las palabras, pero a ciertas publicaciones que se derivan
de digamos, ciertas bases de datos. Lo otro es que, por ejemplo, voy a darle clic a este primer artículo que aparece aquí y es parte de lo que queremos ver. Una de las características de Semantic Scholar es que cuando yo le doy clic a una de las publicaciones, él me envía este mensaje que aparece aquí abajo, donde me indica, mira, estos son los artículos relacionados que, valga la redundancia, mira, aquí hay un TLDR, no sé lo otro porque no aparecía. Aquí, estos son artículos relacionados a esta temática. Pero estos artículos relacionados que están aquí no son artículos relacionados solamente por el título, por las palabras clave, por los resúmenes, sino son títulos que dentro de la lingüística de la inteligencia artificial, él encuentra relacionado y coloca, digamos, un porcentaje de relación. Esto no se ve aquí dentro de la base de datos. Hay un... Gracias. Ok. Estos son artículos relacionados, como quien dice, basados en diferentes elementos. Uno puede ser las citaciones, puede ser la relevancia. Si yo regreso a la búsqueda general, que como dije, la idea no es explicar el funcionamiento de Semantic Scholar, pero los criterios en que el buscador clasifica los artículos, tanto del listado como de referencia, son a través de estos elementos. La relevancia que tiene el artículo, las citaciones que tienen en común, los papers más influyentes y el último, no recuerdo exactamente de qué es. Pero son criterios dentro de la base de datos que me van a ayudar un poco, digamos, a clasificar los datos. Ahora, aquí yo estoy buscando este documento que se llama La inteligencia artificial en la educación superior y él me dice que hay varios papers relacionados. Aquí hay otros, hay aproximadamente como 9. Y usted me dice, bueno, perfecto. Entonces, lo que usted me dice es que este documento está relacionado con esto, así que es necesario que yo descargue este documento y descargue este documento también. Sí, esa es una forma, digamos, de poder hacerlo, una forma manual. Pero aun cuando sea la inteligencia artificial el que me está recomendando esos papers por alguna relación, yo debo tener otro criterio de selección, lo cual, como dije antes, puede ser el número de citas, puede ser el nombre de la revista, etcétera, etcétera. Y es allí donde Connect Paper inicia, digamos, eh, la vinculación con esta herramienta. Así que esta es la base de datos que utiliza Connect Paper con las mismas características, con los mismos elementos de inteligencia artificial, pero con otra perspectiva y ahora vamos a cambiar de la herramienta. ¿Ok? Así que no sé si aquí, hasta aquí hay alguna consulta o algún comentario. Sí, yo tenía la mano levantada. Perdón. Quería mencionarle algo. Buenos días a todos. Buenos días, dígame. Yo creo que en el canal del grupo de Teams hay otra reunión y hay personas ahí que no están acá. Ok. Entonces, Hay, yo creo que allá están esperando por alguna razón que nos conectemos allá. Entonces, no sé si le dicen a esas personas que la reunión está en otro lado. Eli Denis, ¿cómo podemos hacer ahí? Gracias. Gracias, profesor Edson. A lo mejor se conectaron al enlace del día de ayer, pero yo creo que es el mismo. Ok, mientras Eli Denis nos confirma, sí necesito que todos accedan a esta nueva herramienta
que es Connect Paper, que es la que vamos a estar utilizando durante esta sesión. Y aquí quiero aclarar varios elementos. Ok, voy a desloguearme. Esta herramienta que nosotros vamos a utilizar es una herramienta gratuita, pero gratuita, o más bien, tiene una versión gratuita y una versión de pago. La versión gratuita tiene limitantes. ¿Cuál es la limitante? Que escasamente podemos hacer 5 gráficos al mes. ¿Ok? Esa es la limitante. No voy a explicar los detalles del gráfico porque lo vamos a ver. Y luego está la versión de pago, que tiene un costo de $15 mensuales. ¿Ok? Entonces, le menciono esto porque, bueno, en la práctica, en el día de hoy solo vamos a hacer un gráfico, pero deben recordar también que ustedes van a hacer un gráfico de práctica en la casa. Entonces, solo van a tener esas 5 opciones, así que no gaste sus balas, porque si no, tiene que esperar al próximo mes para poder utilizar la herramienta, a menos que adquiera la versión de pago. ¿Ok? Eso es importante aclarar porque, por otro lado, hay unos mensajes que puede que le envíe la herramienta. En mi caso no me lo va a enviar porque tuve que comprar la versión de pago para poder hacer todas estas prácticas. Ok. También se le está congelando el micrófono. Ok. Ahí está el cable. Perfecto. Elidenis nos confirma si entró al otro grupo. Sí, profe, lo que pasa es que trato de cerrar la reunión, pero se mantienen ahí, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a estar llamando desde esta para que se conecten, para ver si puedo cerrarla. Ok, perfecto. Bueno. Ok. Vamos a continuar. Vamos a explicar aquí de forma, digamos, pausada, dando oportunidad a que los demás puedan conectarse. ¿Qué es Connect Paper? Connect Paper, como dije antes, es una herramienta basada en la búsqueda de literatura científica. Su objetivo principal, basado en Semantic Scholar, es que en Semantic Scholar él me daba una relación de algunos papers en función de... Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Ok. Elidenis, dígame. Ya verifiqué, profe, disculpe que le interrumpa. Pude llamar a algunos, pero el otro se mantiene y cuando hablo en la reunión no me contestan. Asumo que dejaron la reunión abierta. Así que los que pude llamar para que se cambiaran, entonces ya deben de estar agregados. Ok, bueno, muchas gracias. Estamos acá. Como decía, Connect Paper es una herramienta que trata de hacer, bueno, no trata, lo que hace es relacionar los papers, pero ya no como lo hace Semantic Scholar a través de recomendaciones de listado de publicaciones, sino creando un mapa visual. Su principal objetivo es facilitar el descubrimiento de otras publicaciones, pero utilizando inteligencia artificial internamente y lo que es el procesamiento del lenguaje natural, como decía. Pero hay un elemento base en torno al uso de Connect Paper. Uno, yo tengo que decirle o darle una palabra o estar buscando algo para que él me pueda relacionar el documento con un mapa visual. O sea, él no parte de la nada. Lo otro, que es el tema tal vez un poquito importante, por decirlo así, es que yo puedo utilizar la herramienta tal cual como ustedes la ven, y él me va a permitir
en este caso, hacer 2 gráficos. ¿Por qué me va a permitir hacer 2 gráficos? Porque en este momento la herramienta es gratuita, pero yo no me he suscrito a la herramienta. ¿En qué sentido? En la parte de arriba hay una opción que dice Login, y cuando yo le dé clic aquí, él me va a decir, ok, ¿quieres registrarte? Yo me puedo registrar con un correo, o en este caso le habíamos solicitado que si usted tiene un correo de Gmail y está logueado en su máquina, sería lo más recomendable. Si usted está vinculado a Gmail, entonces sencillamente le da a continuar con Google y automáticamente la herramienta le va a vincular su perfil, como es este caso, al correo de Dani Murillo. Si no, le va a decir con cuál correo de Gmail quiere vincularte. Usted escoge el correo suyo, si tiene varios correos vinculados en la máquina, e inmediatamente le va a aparecer esto. En mi caso aparece Dani, aquí, danipanan@gmail, y aparece que yo tengo la versión premium, ¿no? Pero eso no le haga caso. ¿Ok? Esos son los 2 elementos importantes. Ahora, profesor, y si yo no me logueo, bueno, no pasa nada. Usted puede seguir haciendo la práctica. La única diferencia es que los gráficos que nosotros vamos a visualizar no se van a guardar en su perfil, y probablemente las actividades que vayamos a hacer no se hagan. ¿Ok? Ahora, regresando al tema nuestro. ¿Cuál es la utilidad de Connect Paper? Bueno, la idea es obtener una visión general de una temática de la cual nosotros estamos buscando y descubrir cuáles son los trabajos relacionados a esa temática, pero también ver las posibilidades de que existan trabajos derivados de las recomendaciones o trabajos a priori, o trabajos que se han realizado antes del artículo que yo estoy dando como base. También descubrir trabajos recientes y obviamente utilizar estos recursos como recursos bibliográficos en una posible publicación o en un posible trabajo académico. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer exactamente, o voy a hacer la misma búsqueda que hice en Semantic Scholar. Voy a copiar aquí. Y en el buscador, la herramienta Connect Paper me dice, mira, tienes varias opciones para hacer una búsqueda de documento. Puedes integrar el título de la publicación, puedes escribir una palabra clave, puedes darme el DOI de la publicación o un enlace en otras bases de datos, como es el caso de Archive, que es un repositorio de preprint, o en el caso de PubMed, que es una base de datos de artículos del área de medicina. En este caso, yo lo voy a escribir la misma palabra que yo tenía, que había escrito anterior, inteligencia artificial generativa en educación superior. Y le voy a dar clic al botón que dice construir un gráfico. Realmente él no va a construir ningún gráfico. Él lo que me va a hacer es a dar un listado de las publicaciones que yo tenía. Aquí hay un micrófono abierto. Un listado de las publicaciones que yo tenía, que son las mismas que él va a listar en Semantic Scholar, o que listó en Semantic Scholar, perdón. Déjeme ver aquí. Ok, para estar anuente de los mensajes. Ahora, en este listado, en esta búsqueda, él me va a buscar y me va a mostrar diferentes publicaciones. De hecho, aquí me dice, hay 2.457 publicaciones relacionadas con la temática de inteligencia artificial generativa en educación superior. ¿En qué se basa
Semantic Scholar? Bueno, en los mismos criterios, como dije, perdón, ¿de qué se basa ConnectPaper? En los mismos criterios de Semantic Scholar. Pero, ¿y entonces cómo yo construyo un gráfico en ConnectPaper? Bueno, uno de los elementos principales de Semantic Scholar, de ConnectPaper, perdón, es que yo necesito darle a ConnectPaper lo que se conoce como un documento inicial o un documento semilla. El documento semilla es el documento que ConnectPaper va a tomar como base para relacionar los diferentes documentos que él tiene en su base de datos, valga la redundancia. En este caso, o en este ejemplo en particular, digamos, yo ya leí este documento en Semantic Scholar, yo lo descargué, así que este fue el documento que, da la casualidad, también me muestra ConnectPaper inicialmente y yo lo consideré como un documento propicio. ¿Basados en qué? Basados en el resumen que tenía, basados en algunos elementos que tenía el artículo, basados también en la revista que se llama Relieve. Es una revista que está indexada en la base de datos Scopus y el documento tiene 19 citaciones. No son muchas citaciones, pero son, digamos, citaciones considerables. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a seleccionar este documento. Tengo dos opciones, o darle clic al título o darle clic al iconito este que aparece aquí que se llama ConnectPaper. Y en este caso voy a darle clic al iconito de ConnectPaper y vamos a ver qué hace. ¿Ok? ¿Qué acaba de hacer ConnectPaper? ConnectPaper acaba de hacer un gráfico visual de todos los documentos relacionados dentro de su base de datos, que como dije antes, está ArcGIS, Semantic Scholar y PubMed. También es importante que la relación, indicar que la relación que él hace de los documentos está basado en diferentes criterios sin tomar en cuenta el idioma. O sea, él va a relacionar documentos en español, documentos en inglés o documentos en portugués en el idioma en que los encuentra. En el gráfico o en ConnectPaper hay tres bloques principales. Profesor, Dígame. no sé si puede hacerle un poquito más de zoom porque las líneas que conectan los puntos no se ven. Ok. No se van a ver. Pero voy a hacerle zoom. Ahora le explico esto. Voy a hacerle zoom a este bloque y no se van a ver, pero si yo selecciono uno de los elementos, entonces sí se ve la relación, ¿no? Okay. Pero inicialmente no se ve, pero muchas gracias. Ahora vamos a ver esa parte. El panel, la interfase de ConnectPaper, ok, antes de continuar, quisiera saber si todos lograron hacer esta parte. No necesariamente el tema tiene que ser inteligencia artificial y educación, puede ser un tema relacionado con lo que ustedes están trabajando, ¿no? Lo importante es la herramienta y no la temática. Así que es importante, dígame. Tenemos una pregunta allí. La profesora Aidamalia Vargas pregunta si todos los artículos que genera la herramienta pues son indexados. Ok. Bueno, no sé si nos aclaras un poco el término de indexado desde el punto de vista de la pregunta que quiere hacer. Ok, y hago esta consulta por lo siguiente. Semantic Scholar, ArcGIS y PubMed, que son las tres fuentes de datos que utiliza ConnectPaper, absorbe artículos de revistas científicas. ¿Ok? Y todos los artículos de las revistas científicas que están en esa base de datos son artículos que han pasado por un peer review, o sea, una revisión por pares. Aquí no hay revistas depredadoras,
si es más o menos lo que... Es ese, lo Dani, que- es ese el Ok. sentido de la profesora, es si son artículos pasados por revisores. Ah, ok, perfecto, perfecto. Perfecto, sí, ok. Y gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta porque aquí hago énfasis en algo. El objetivo por lo cual nosotros estamos enseñando esta herramienta, porque esta herramienta tiene un filtro y precisamente el filtro es que las fuentes de datos que utiliza esta herramienta son bases de datos exclusivamente científicas académicas. ¿Ok? Por lo cual el recurso que yo voy a tomar como referencia es, digamos, ya ha sido filtrado desde el punto de vista de calidad. Así que gracias por la consulta y ahí me colabora Susel. Ok, regresando acá a la interfase. La interfase de Connect Paper tiene 3 bloques. El primero es este que está aquí, donde me muestra el listado de todos los documentos referenciados. Si ustedes ven en el mapa visual, hay un documento que es el único que contiene un borde morado. Este documento que está en el centro del mapa es el documento semilla o el documento origen. Y este documento aparece listado inicialmente en la base de datos. Si yo recorro el listado, van a ver que a medida que yo recorro el listado, el documento semilla, el documento seleccionado se va a remarcar en el gráfico, voy a mostrarlo aquí, se va a remarcar en el gráfico y me va a indicar a través de una línea cuál es la relación que él tiene con ese documento y adicional, en la parte de la derecha me dice, mira, este documento, usos y percepción de herramientas de inteligencia artificial de México, fue creado en el año 2024, está publicado en la Revista Iberoamericana de Educación, tiene 4 citaciones y adicional, voy a darle clic aquí para que se mantenga, el documento está en Semantic Scholar, tiene un DOI, puedes buscarlo en Google Scholar y me dice que el documento tiene un PDF. Si yo le doy a clic a esta opción de PDF, él me va a abrir o en este caso descargar el documento PDF que no lo quiero descargar. ¿Ok? O sea, yo puedo ver información de estos documentos que aparecen aquí. ¿Cómo Connect Paper relaciona estos documentos? La relación de Connect Paper con estos documentos está basado en 4 elementos principales. Uno, las citas directas de un documento con otro, que puede ser una, que puede ser varias, de alguno de estos documentos que han sido citados por el documento origen. Pero también está la similitud de la temática de cada uno de los documentos basado en el título que yo le di inicialmente. También corresponde mucho la influencia académica, o sea, el tema de quiénes son los autores, cuáles son las revistas que se están publicando y si están relacionadas de alguna forma con este documento a través de su referencia. Y por último, otras búsquedas que han hecho otros usuarios creando este tipo de mapas, el algoritmo ha aprendido y ha recomendado algunos artículos que no están relacionados ni por cita ni por temática, pero probablemente alguien los asoció por otra característica, entonces me los va a mostrar aquí. El gráfico tiene dos Profesor, elementos. disculpe, Dígame. tiene una preguntita de Yulisa Corro. Tiene la mano levantada. Ah, ok, dígame, Yulisa. Sí, muy buenos días. Una pregunta, para hacer descargas, ya sea en PDF o gráficas, se tiene que tener el plan premium. Si es el gratuito, perdón, uno puede descargar los PDFs. Sí, ok. Vamos a buscar aquí. Ok, yo tengo la versión premium y estoy seleccionando el artículo que dice Technology and Influential Variable. Voy a darle clic aquí y va a ver que este documento no tiene PDF. ¿A qué se debe esto?
Los documentos que no tienen el iconito PDF, sin importar si es una versión free o una versión preview, corresponde a que es un documento en acceso abierto. No tiene que ver nada con la suscripción, sino que el mismo documento donde fue publicado en acceso abierto. Por lo tanto, habrá documentos que usted va a encontrar con PDF y habrá documentos que no va a encontrar en PDF. ¿Ok? ¿Yulisa? Sí, pero por lo menos los que están en PDF, el que tiene la gratuita, ¿puede descargarlos? Correcto, exactamente. No hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Ok, el gráfico está compuesto de dos elementos. Los puntos, que son estos circulitos, y las aristas. Cada uno de los puntos o nodos, también llamado, corresponde a un artículo científico. Y el tamaño del artículo representa la cantidad de citas que este artículo tiene. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, este artículo que está aquí tiene 19 citas, este artículo que está aquí tiene 3 citas, este artículo que está aquí, que está un poco más opaco, tiene 2 citas, pero también hay otros elementos que indican el tamaño, que es la influencia de ese artículo con respecto a otro. Este artículo puede que de repente tenga escasamente 3 citas, pero hay más artículos relacionados con él porque los han citado, porque hay referencia. Sin embargo, este artículo que está acá solo tiene una relación con este documento. Por lo que hay documentos, el único documento probablemente a quien tengan vinculación es con el documento origen. Eso también enmarca mucho el color. También los colores, perdón, el tamaño. También los colores están basados en los años de publicación. Entre más claro sea el color del nodo, corresponde al último año que él ha identificado, que en este caso es de 2016 y el último artículo más reciente, 2024. Hay algo importante. En la literatura científica, cuando uno está haciendo un artículo, se recomienda que en su mayoría los artículos estén basados en los últimos 5 años, que son, digamos, los artículos más recientes. Esa es una recomendación, sin embargo, ahora vamos a ver algo importante. Otro detalle aquí es que estos elementos que vemos aquí, que son clúster, aquí hay un clúster, acá hay un clúster, o acá hay un grupo clúster, representan la relación que tienen esos artículos en común. Cuantos más cercanos sean los grupos, significa que tienen una alta nivel de similitud o viceversa con ellos mismos, ¿ok? Pero todos están relacionados de alguna forma. Lo que me preguntaban de las líneas, voy a darles una aquí. Vamos a buscar aquí. El grosor de la línea indican una conexión más fuerte entre un artículo y otro. ¿Ok? Hay algunos que prácticamente sus líneas no se ven, como este de aquí. Aquí hay una línea, es muy poco. Entonces, indican que hay una poca relación entre esos documentos. También la distancia entre los nodos, entre uno y otro, los que están más cercanos son documentos más relacionados. Eso desde el punto de vista teórico. Ok, profesor, perfecto. Pero tengo que aprenderme todo esto. No hay una forma más sencilla de poder seleccionar, porque al fin y al cabo ya tengo el mapa relacionado, pero ¿cómo puedo seleccionar los artículos que me van a servir para mi investigación? Perfecto. Este es un mapa visual de todos los artículos relacionados, pero en la parte de arriba hay una opción que dice List View o vista o una vista de estos mismos elementos en formato de lista y le voy a dar clic allí y esto es lo que me va a mostrar. La tabla
o el formato de lista es una información, digamos, un poco más relevante que el gráfico visual. El gráfico visual me da un panorama, digamos, interesante, pero no me da una base para poder seleccionar los artículos más relevantes. Si nosotros vemos aquí aparece el artículo origen, aparecen los autores, aparece el año de publicación, aparecen las citaciones de cada uno, aparecen las referencias que tienen esos artículos con respecto a los otros documentos, y aquí aparece, vamos del segundo para abajo, aparece el porcentaje de similitud del origen, del documento origen versus ese documento. ¿Ok? El Connect Paper hizo una comparación interna de este documento y me dice que ese documento tiene 5.5 de su contenido que está relacionado con o es similar al primer documento. No va a encontrar un documento que tenga 25, 50 de similitud, porque lo que está diciendo es que ese documento prácticamente es un plagio del documento original. Él está diciendo que hay contenido de este documento, ya sea por características, ya sea por su resumen, que se parece. Entonces, Dani, un segundo. Dígame. Ajá, tenemos una pregunta de profesor Belisario Centeno. Dice, intenté descargar el list view de mi ejemplo y sale una extensión .vip que no es compatible con algún programa que esté instalado en mi PC. ¿Cómo puedo descargar para poder usar luego en un formato adecuado? Ok. Vamos por partes. Recuerde que nosotros estamos buscando las referencias bibliográficas para, digamos, una posible publicación. ¿Ok? Esta forma en que él me muestra la información es un formato donde yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, voy a decidir aquí que los documentos que yo voy a seleccionar están basados en citaciones, pero la opción de descarga que él me va a mostrar aquí, que la voy a darle clic, él me va a descargar todas las referencias bibliográficas de los documentos que yo estoy viendo. ¿Ok? Y la extensión que él utiliza es la extensión .vip, que es una extensión de referencia bibliográfica. Pero cuando usted habla de referencia bibliográfica, profesor, ¿a qué se refiere esto? Ok, voy a descargarla para hacer la misma, para hacer lo que el profesor está haciendo. Porque creo que si otros lo hacen, entonces van a tener la misma dificultad. Referencias prueba, voy a ponerle guardar. ¿Qué se refiere a referencia bibliográfica? Ok, aquí yo voy a cambiar de herramienta. Cuando yo voy a utilizar una referencia bibliográfica, yo tengo que utilizar una herramienta de gestor bibliográfico. Las herramientas de gestión bibliográfica son herramientas que me ayudan al proceso de selección de documentos, pero también de citación, que pueden estar vinculados a herramientas como Word, herramientas como Mendeley, herramientas como Zotero, herramientas como EndNote, son herramientas de referencias bibliográficas. Esta herramienta en particular que yo estoy utilizando aquí es Mendeley Reference Manager. Es gratuita y es la que yo voy a utilizar para la demostración. Voy a buscar aquí la carpeta. Déjeme pasar acá. Estas son las referencias bibliográficas que yo acabo de descargar del Connect Paper. ¿Ok?
Ya yo decidí que todo ese grupo de documentos son los de mi interés, así que lo voy a utilizar en mi documento de investigación. Si yo en Mendeley he creado una carpeta que se llama prueba para no complicarnos, voy a arrastrar este documento aquí. Entonces, él me debe cargar todas las referencias que yo acabo de descargar. Vamos a ver si... Aquí me dice que está descargando... como hay algunas que yo ya descargué, entonces me dice que ya están duplicadas. Pero, ¿qué es la referencia bibliográfica? Es esto que aparece aquí. Él me va a cargar en esta plataforma los autores, los años, los títulos, las fuentes de información y cuándo fue añadido. Si yo le doy clic aquí, vamos a buscar este documento que aparece aquí. Este documento es un documento que está en Connect Paper. Y desde esta plataforma, si yo no quiero ya utilizar Connect Paper porque descargué los documentos o ya los analicé, entonces yo no utilizo Mendeley, sino desde esta plataforma yo puedo descargar, vamos a ver si, ese documento. ¿Ok? Aquí está el documento, yo lo leo, decido qué voy a hacer con él, qué elementos me sirven, pero ya este paso, digamos, ya es cuando ya yo he seleccionado los documentos para mi artículo. ¿Ok? Digamos que esta es otra etapa del proceso que nosotros estamos viendo, pero no sé si me logré explicar, profesor Belisario. Excelente, Profesor. muchas gracias, profesor. Ya entendí, gracias. Ok, perfecto. Ok, ahora, eso que usted preguntó es un proceso que vamos a hacer más adelante. Ok, regresando a esta opción, yo aquí puedo seleccionar los documentos, como les dije, de interés, basados en el número de citas, basados en la cantidad de referencias o basado en la relación de similitud de estos documentos. Pero, como decía antes, ok, ¿y cómo yo selecciono estos documentos? Si yo le doy clic a cada uno de estos documentos, que de alguna forma ya tengo el interés, yo puedo ver sus características aquí, títulos, citaciones y el resumen. Pero en la parte de la derecha, estoy viendo aquí algunos, en la parte de la derecha hay una opción que dice salvar. ¿Ok? ¿Qué significa esta opción salvar? Si usted se registró con un usuario, entonces el Connect Paper le va a mostrar estas características que aparecen aquí. Dentro de ellas aparece una opción que dice salvar y cuando yo le doy salvar, él se va a guardar en una librería donde yo he almacenado estos documentos. Así que yo me voy a mover aquí y le voy a dar clic donde dice salvar paper y él me va a mostrar todos los papers que yo del listado de 43 publicaciones que él me dio inicialmente, yo he salvado aquí 14 publicaciones que le vi algún interés, como dije, por el año, por la temática, por las citaciones. Esto es un filtro que yo como investigador o académico debo, digamos, realizar. ¿Ok? ¿Me logro explicar? Vamos a ver si... ¿Ok? Él me generó este gráfico. Son papers relacionados según mi temática.
pero aquí hay 43 artículos. ¿Yo los puedo descargar? Sí, los puedo descargar todo y empezar a leer esta documentación. Pero lo ideal es que, como dije, yo seleccione los artículos y adicional, si es de mi interés, poder seleccionar artículos que tengan el formato PDF, porque quiere decir que los puedo descargar posteriormente para su lectura. ¿Ok? Voy a hacer una pausa aquí para ver, bueno, antes de, en el documento que yo les di, hay un porcentaje de similitud. Similitudes altas, similitudes moderadas, similitudes bajas, y algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo estoy buscando el impacto de la inteligencia artificial en educación, artículos relacionados con algún modelo de inteligencia artificial para describir datos de educación, puede que esté relacionado, pero si hay algún artículo específicamente, por ejemplo, que me habla sobre redes neuronales, que es una temática un poco más avanzada, puede que esa similitud sea bastante baja porque no está relacionada netamente con estos documentos. Es una forma de describir esta similitud de los datos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O dudas? No hay. Ok, perfecto. Un detalle más con estos documentos que estamos viendo. En la parte de arriba hay una opción que dice filtros y yo aquí puedo filtrar los documentos, ya sea, por ejemplo, aquí hay 43 documentos y sé que hay 43 porque al descargar la referencia fue lo que me mandó, pero yo puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Solo quiero ver los documentos que tengan PDF. Dani, Y aquí, dígame. tenemos al profesor Jaime Wynn que quiere hacer una consulta y había otro docente que también tenía la mano levantada. Ok, dígame, profesor Jaime. Buenos días, primero que todo, ya me mudé a la computadora esta. La pregunta es, sé que Connect, ¿cómo se llama? Connect Paper. Connect Paper se entra en un sistema donde hay mucha información. La pregunta que yo me hago es que gran parte de esta información, como hay tanta, ¿cómo podemos estar seguros que ciertas informaciones son? Porque ayer estábamos en el tema que habían los flow, los fantasmas. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos hacer la pregunta si esa documentación realmente es cierta? Entonces, esas son las preguntas que me vienen a mí, porque de tanta información podemos hacer tomarla de referencia, al final es algo que en verdad no es válido. Esa es mi pregunta. Claro, no, perfecto. Ok, aquí regresamos nuevamente al tema de las fuentes. Esta herramienta, a diferencia de las que vimos ayer de los chats toman o generan contenido de diferentes fuentes y algunas fuentes no son, digamos, fiables. Pero todos estos artículos que aparecen aquí, todos, absolutamente todos, son de revistas científicas de alto impacto, vamos a ponerlo así. Algunos en bases de datos, digamos, restrictivas como Scopus y Web of Science. O sea, la idea de la herramienta es que yo me enfoque en buscar cuáles son los papers relacionados para investigación y no me preocupe sobre si el artículo tiene o no calidad, porque ya hay un grupo que filtró esos documentos al hacer un proceso de revisión por pares. O sea, no sé si me logro explicar. O sea, estos documentos que usted va a seleccionar ya son documentos buenos y de interés. ¿Ok? Otra pregunta, disculpe. Dígame, profesor. A veces yo doy varias materias, a veces me toca el área de marketing, entonces si yo quiero estudiar un mercado, ejemplo, con respecto a un producto y yo puedo poner, digamos, los proveedores y noto que esto me hace un diagrama o me hace una diagramación
que yo puedo percatarme de dónde están los proveedores y cuántos soy en el medio. Creo que podría funcionar también, ¿verdad? Creo, me parece. Yo creo que no, porque esto está relacionado específicamente con La los información. datos. La Sí, información correcto, nada más. con la información. Sin embargo, el día viernes, en la práctica de herramientas de inteligencia artificial para visualización de datos, vamos a ver una práctica sobre lo que se conocen como conglomerados o clúster. Precisamente es una herramienta, es un recurso que se utiliza para hacer clúster de alguna temática de marketing o de ciencia o lo que sea basada en ciertas características. Probablemente esa herramienta eh, puede que le funcione un poco más porque tiene que ver con los datos que usted tiene. Acá nosotros no podemos añadir información. Acá él me está mostrando lo que tiene basado en lo que le pedí. ¿Ok? Correcto, ya entendí. Gracias. Cómo no, a la orden. Ingeniera Aura. Hola, buenos días. Una Buenos días. preguntita que me salta la duda que él me va a mostrar una serie de artículos relacionados de diferentes bases de datos que tienen pares, indexadas, etcétera. Yo puedo accesar a esos artículos aunque no tenga como haberme, no sé, comprado el derecho a accesar a esa base de datos. No sé si me explico. Hay Sí, bases sí, de correcto. datos Web of Correcto. Science que yo no tengo uso, ¿no? Bueno, Tengo acceso a precisamente, la biblioteca, pero si él me las muestra aquí, haciéndole clic, ¿yo voy a poder leerlo? Gracias. sí, sí, claro, claro. Miren, voy a irme hasta el final y voy a escoger este artículo que de hecho está en inglés. Y aquí me dice que este artículo pertenece a un journal de Education and Learning Research del 2023. Lo único que yo tengo que buscar aquí es si este documento tiene la opción de PDF. Si este documento tiene la opción de PDF, yo le doy clic allí y automáticamente él me debe descargar el documento si el documento está accesible. Vamos a ver. Vamos a ver en el DOI. Aquí está el documento y de hecho, bueno, perdón, el enlace. Y aquí me dice que el documento es un PDF y él aquí me debe mostrar el documento y el documento yo lo puedo descargar. Aquí está. ¿Ok? O sea, sí, si pero el documento... de su origen es de acceso abierto. Los Sí, que correcto. no sean de acceso no los voy a poder ver. ¿Es No, así? exactamente. Por ejemplo, este de aquí, análisis en las posibilidades de la IA en educación, es un documento que no tiene PDF. Así que yo le voy a dar al DOI para ver a dónde me envía. Vamos a buscarlo en Google Scholar. De hecho, este es un libro. Es un libro y ni siquiera me permite descargarlo. Aquí él me está diciendo que no hay un documento PDF vinculado. Vamos a buscar otro aquí rapidito, este de aquí. Hay algunos documentos que muestran la herramienta, pero solamente muestran los metadatos. Los metadatos extraídos que él consigue en el lugar, entonces los muestra acá. Se puede interactuar con el producto, o sea, con la información que te muestra, pero no puedes interactuar con la misma parte física del documento porque o no está accesible o algo ha pasado que solamente están los metadatos. Dani, nos piden también que si puedes hacer un reprise desde el inicio del artículo semilla hacia abajo. Sí, ok, perfecto. Vamos para allá. Vamos para allá. Ok. Vamos a retornar del artículo semilla. El artículo semilla se origina de una búsqueda o de un artículo que ya yo conozco. Si ya yo conozco el artículo, entonces puedo escribir el título o puedo escribir el DOI del documento. Si no, entonces sencillamente escribo, coloco
la frase o palabras que yo estoy buscando, o si es el título, como dije antes, aparece aquí. Una vez yo le dé construir al documento, lo que hace el Connect Paper es hacerme una búsqueda en su base de datos que corresponden a recursos de Semantic Scholar, de Archive y de PubMed. Y aquí yo decido cuál es el documento que me va a servir. Por ejemplo, estos documentos aquí están ordenados por orden de relevancia. Me dice que el primero tiene 19 citas, el segundo una cita, el otro 4 citas, 2 citas, etcétera, etcétera. Pero este es el documento que él mismo recomienda que es más relevante con respecto a otro. Este documento es el que yo voy a seleccionar para que él me genere el gráfico como producto, como documento origen o semilla. Le doy clic aquí y automáticamente entonces él me genera el gráfico. Ok, hay algo importante. Usted puede hacer este gráfico hoy y hacer una captura de pantalla y bajar los datos y hacer esta misma consulta dentro de 1 o 2 días y el gráfico puede variar. Y usted me dice, ¿pero por qué? Si los datos son los mismos. No, los datos no son los mismos. Todos los días hay nuevas citaciones, todos los días hay nuevas referencias, todos los días hay nuevos documentos y todos los días probablemente la estructura de inteligencia artificial modifique este gráfico. ¿Ok? Así que el gráfico hoy no va a ser el mismo del día de mañana. ¿Ok? No sé si contesté su respuesta. Creo que fue el doctor Eduardo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Dígame. Sí, también tenía algo adicional en un mensaje que había escrito. Para efectos de ese artículo semilla, ¿sería más conveniente utilizar una revisión sistemática o el paper que le dicen, seminal paper, el que introdujo el tema en un contexto, o mapeos sistemáticos? ¿Cuál sería en realidad el paper origen o semilla por preferencia en tal caso? Ok, yo puedo hacer una revisión sistemática, pero el detalle es que el objetivo de esta herramienta es, yo lo puedo utilizar para varias cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda de información sobre una temática para ver si existe un vacío sobre una temática en particular. ¿Ok? Solamente estoy buscando paper para ver si alguien ha hablado, por decir un ejemplo, sobre la ética de la inteligencia artificial en la educación superior en las carreras de informática. Y bajo esta literatura encontré que no hay nada. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, yo puedo generar mi idea de investigación. Puedo utilizarla como esta. El detalle es que en el caso de una revisión sistemática, ya yo tengo, digamos, lo que yo voy a investigar. Acá puede ser un documento semilla para investigar o puede ser un documento semilla de un material en particular dentro de mi marco teórico. Yo quiero sustentar que los profesores son influenciados por la inteligencia artificial positivamente. Ahora tengo que buscar esos artículos que sustenten eso que yo estoy trabajando, ¿ok? Pero digamos que son dos herramientas, podemos utilizarlas en conjunto, pero también pueden ser dispersas. Y se lo digo por un ejemplo. Mi compañera Susel y yo hace tiempo trabajamos en el tema de revista. De hecho, Susel era coeditora de la revista RIC, la revista Iniciación Científica, y empezamos a hacer un análisis de las referencias bibliográficas. Usted ha sido evaluador de la JIC y yo creo que uno de los problemas principales de los estudiantes es que las referencias bibliográficas que utilizan son de Wikipedia, son de Google Scholar, pero ni analizadas. Entonces, esta herramienta te puede dar un argumento de posibles referencias bibliográficas más fuertes en un artículo científico como la JIC que buscando literatura uno por uno en Google Scholar. Entonces, esta es la idea de la herramienta. ¿Ok? Ok, muy bien. Perfecto. Ahora, el doctor Eduardo trajo un término muy, muy interesante.
y es lo que se conoce como trabajos seminales o trabajos a prioritarios, que en este caso, aquí aparece una opción que dice Priority Work, pero realmente está relacionado a lo que se conoce como trabajos seminales. ¿Qué son los trabajos seminales? Son trabajos o publicaciones que establecen las áreas de un conocimiento en particular. Introducen conceptos innovadores digamos, que por lo regular, si yo voy a hablar de inteligencia artificial, de alguna forma yo tengo que mencionar a Alan Turing, que es una persona que en el año 1936 estuvo vinculado al tema de la informática, matemática relacionado con la inteligencia artificial. Puede que no sea necesario, pero los trabajos seminales, por lo regular, sientan las bases de una temática. Lo interesante de esta herramienta es que él me dice, mira, de esos 43 trabajos que te he relacionado, hay un listado de trabajos seminales que aparecen aquí, que son las bases de los trabajos que tú estás seleccionando. Yo puedo, de hecho, seleccionar algunos de esos trabajos seminales y si usted ve, hay una diferencia con respecto a los trabajos relacionados con los trabajos seminales. Los trabajos seminales, como son la base de una temática en particular, obviamente van a tener un mayor número de citaciones y uno de ellos es una revisión sistemática de investigación en la inteligencia artificial y la educación superior. Es un trabajo que, wow, 1556 visitas. De hecho, dentro de lo que estamos haciendo, yo lo guardé porque me parece interesante y de hecho es un documento en PDF que puedo descargar, leer y analizar para saber qué fue lo que sentó las bases el señor Francisca Burmer. Pero también hay otro elemento interesante, que existen trabajos derivados de los 43 que me dio como referencia. ¿Ok? Son trabajos recientes y si vemos aquí, la mayoría, si no todos, son del 2024, hay uno del 2023, hay uno que no tiene fecha y obviamente por el tema de la proximidad de 2024-2025 no tiene muchas citaciones, pero sí me indica que este trabajo que fue publicado recientemente en el 2024 tiene como referencia dentro del gráfico 5 de esos documentos que como herramienta, yo te he referenciado que tienen trabajos en común. Así que la herramienta me está dando trabajo referenciado en la temática, trabajos seminales que sentaron las bases y nuevos trabajos que han sido creados a partir de esos documentos, por lo cual yo puedo hacer una lista de diferentes documentos que pueden servir para una posible contenido académico. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿O algún comentario? Dígame. Sí, Dani, me gustaría hacer una acotación con respecto a la búsqueda de los artículos cuando ya se tiene un documento semilla. También el usuario lo que puede hacer es, para no obtener si quiere obtener todos los artículos que tienen PDF, pues también el sistema le permite hacer filtros y podría solamente que me muestre los que tienen PDF y así entonces evitar la búsqueda en artículos que no tengan el PDF adjunto si es lo que necesito. Eso va a depender de la necesidad del usuario. Eso claro, era, Dan. Correcto, no, está bien y voy a regresar aquí a filtros y aquí, como decía Susel, yo puedo filtrar los documentos por los de acceso abierto, como filtrar los documentos por los últimos 3 años en lugar del 2016 y él los va a eliminar. Ahora, hay algo importante aquí. Hay documentos que son de acceso cerrado que pueden ser documentos de gran relevancia. Por ejemplo, este documento que está aquí, bueno, es de acceso abierto,
cada uno de estos. Vamos a ver si hay alguno. Este documento que está aquí, la inteligencia artificial en la educación, un título corto, no dice mucho, el resumen. Digamos que ese documento fuera de interés y este documento no aparece como acceso abierto. Pero vamos a ver dónde está publicado. De eso no tiene DOI. Así que por eso no aparece como PDF. Pero a lo que quiero resaltar es que hay documentos que pueden resultar de interés, pero yo no tengo acceso a esa base de datos. Bueno, el tema de acceso a la base de datos es una limitante, digamos, de nuestras instituciones. Pero existen plataformas preprint, como es el caso de Archive, que permite buscar una publicación de una revista, pero que no fue publicada en una revista, pero que fue la versión preliminar de ese artículo. Esa puede ser una opción si es que ese artículo es de interés. O buscar la forma a través de alianzas con otras universidades de tener acceso a un compañero que tenga las bases de datos Scopus. O sea, lo que quiero dar a entender es que yo no puedo decir que voy a hacer una investigación sobre un tema sensitivo, por lo menos la ética en la inteligencia artificial en las carreras de informática, y omitir los artículos que están en inglés o que no son de acceso abierto, porque quiere decir que no estoy tomando en cuenta toda la literatura, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado, Dani. En esa parte. Dígame. Ajá, Dani, también trayendo a la palestra, pues un comentario que hizo el profesor Andy Espinosa sobre las bases de datos bibliográficas con que cuentan las universidades, que también lo pagan anualmente y son bases de datos que contienen a veces revistas, a veces documentación, pues que esto se paga anualmente. También allí se puede encontrar entonces recursos que aquí salen de pago, pero el docente o la persona la tiene el acceso a través de la plataforma universitaria de la biblioteca que manejen. Correcto, correcto. Ahora, voy a recapitular un poco el proceso que hemos hecho con esta herramienta. Uno, vamos aquí. Debo tener un documento semilla para generar el gráfico. O puedo tener una temática en particular, que es la que voy a empezar a investigar. Una vez generado el gráfico, entonces yo tengo la opción de, a través de los criterios de relación o de conexión de paper, de seleccionar los documentos que son de mi interés, basados en los años, basados en las citas, basados en la cantidad de referencias que tienen vinculadas o en la similitud de origen. ¿Cómo hago esa selección de documentos? Bueno, le doy clic aquí, veo el resumen y le doy salvar en la librería, y con eso voy guardando los documentos que me aparecen de interés. Lo mismo puedo hacer con los documentos prioritarios o seminales, o los documentos derivados si alguno de estos documentos son de mi interés. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, como decía, si ya yo guardé los documentos salvados, el listado de referencias, estos documentos yo los acabo de filtrar según un criterio X, ¿ok? Y estos documentos, estas referencias que aparecen aquí, yo las he guardado en el listado, pero también lo ideal no es que, bueno, ya seleccioné los documentos y son los que voy a utilizar. No, yo seleccioné los documentos según los criterios para empezar a analizar los documentos. No es que ya los voy a utilizar como referencia porque sí, sino que voy a empezar a analizar los documentos. Entonces, a manera de práctica, yo lo que hice fue que 6 documentos de estos, solamente 6, los descargué y de hecho se los coloqué en una carpeta. Son estos documentos
déjenme ver, aquí están. Yo descargué, creo que 6, 7 documentos, ¿ok? Si usted no los tiene, usted puede descargar 6 documentos de los que aparecen aquí cualquiera, a manera de práctica, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos hecho con Connect Paper fue buscar papers relacionados, seleccionar los artículos de interés y ahora vamos a analizar los documentos, pero esta herramienta no es para analizar documentos. Ella solo me relacionó los papers de interés. ¿Ok? ¿Me explico? Yo debo descargar los documentos de interés y los descargué estos 7 documentos que aparecen aquí, que como dije antes, están en la carpeta de trabajo del Teams. ¿Ok? Ok, esperemos que hayamos entendido. Seleccioné los documentos, seleccioné las referencias y de esas referencias pude haber descargado los 14 documentos, pero a manera de práctica solo descargué 7. Ok, perfecto. Ya tengo mis documentos y ahora ¿cómo analizo los documentos de interés? Bueno, perfecto. Aquí vamos a utilizar una última herramienta. Bueno, una siguiente herramienta. Déjeme ver si... perdón. Aquí omití algo. Me acabo de acordar. Aquí hay un documento, digamos, este documento que aparece aquí. Este documento de inteligencia artificial en la educación tiene 9 citas, está en un journal de interés y me parece interesante este documento. No aparece seleccionado aquí abajo. De hecho, aquí aparece seleccionado. ¿Qué ocurre? Yo acabo de generar este gráfico con un paper de origen, pero acabo de encontrar un artículo que me parece también de mucho interés. Y el Connect Paper me permite añadir un nuevo origen a este listado que aparece aquí. O sea, en lugar de que me haga un gráfico solamente por un paper en particular, yo acabo de encontrar otro documento de interés y le digo, mira, ¿sabes qué? Añádeme este artículo también como paper semilla o paper origen. Así que yo le voy a dar clic aquí y él me va a generar otro gráfico. Vamos a ver si no nos traiciona la internet. Y aquí está el gráfico. Esto no lo tienen que hacer, pero sí es algo que se me olvidaba mencionar. ¿Por qué? Porque ahora él va a generar una conexión desde el gráfico original, pero también hay otro gráfico, otro paper que sirve de origen y me añadió otros artículos que probablemente no aparecían en la primera instancia. Y hay otro detalle aquí. El documento, cuando yo lo utilizo como origen adicional, la tabla me marca otro indicador que se llama rating, que es un valor que se puede interpretar si hay una relevancia entre este artículo que está aquí y los artículos origen iniciales. Los demás parámetros son iguales: años, citaciones y referencia. Puedo añadir otros artículos orígenes. Puedo añadir artículos orígenes cuanto yo quiera en función de la calidad y también, por ejemplo, este es el artículo original y si yo selecciono este artículo, por ejemplo, me dice añadir origen. Pero si yo selecciono los artículos orígenes, me va a decir si yo deseo remover el origen. O sea, yo le voy a dar clic a este y le digo, ¿sabes qué? No me aportó nada el artículo o el gráfico resultó con mucha información.
entonces puedo remover el origen y el gráfico regresa a su opción original. ¿Ok? Uno de los elementos que creo inconveniente aquí es que por cada origen que yo genere, él me genera un nuevo gráfico, y en la versión gratuita, entonces eso limita porque me va restando las 5 opciones de gráficos que yo tengo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Profesor, en el chat dice la profesora emérita, ¿cuántos artículos de origen puedo adicionar en una búsqueda? Bueno, no le tengo una respuesta concreta. Yo he utilizado hasta 5 archivos de origen, pero yo tengo la versión premium del Connect Paper. Entonces, no sabría decirles exactamente cuántos archivos orígenes puedo utilizar, ni tampoco cuánto puedo utilizar en la versión free. Yo en la versión free solo he probado dos archivos orígenes, así que no le tengo una respuesta concreta. Pero tampoco dentro de la literatura se recomienda tener tantos archivos origen, porque si no, usted va a ir creando más marcos de referencia. Lo ideal, según lo que se comenta, es que yo haga una búsqueda de paper conectados según una temática en particular. Como les dije, si yo desgloso mis artículos para conocer cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la educación, busco unos artículos. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la educación media? Busco otros artículos, y así sucesivamente, para no tener tanta referencia, ¿ok? Los autores o las personas que hablan sobre el uso de esta herramienta recomiendan tener una estructura del artículo que yo voy a utilizar y cuáles son las palabras claves de mi marco teórico, y también cuáles son los elementos de discusión que yo voy a hacer luego de los resultados. Pero no es hacer una sola conexión de paper para todo el artículo. Si la información es mucha, entonces dividirla en bloques para que sea un poco más nutrido en la generación de gráficos y la información que me genera. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok, perfecto. Bueno, regresando acá. Sí, tenía una pregunta. Dígame, profesor Jaime, perdón. Sí, disculpe, profe, era que uno formula como un párrafo. El párrafo lo puede variar, pero ¿se acuerda que anteriormente, cuando estábamos viendo la primera, creo que era Research, el primer programa, uno ponía más, pero ahora con el paper es como un párrafo seguido en el cual uno tiene que estructurar la pregunta bien para que le dé una respuesta más o menos en base a lo que uno quiere, pues, o sea, tiene que formularla de una manera bastante estructurada. Esa es mi pregunta. Sí, correcto. Tanto como pregunta no, tal vez más está relacionado con la temática que yo voy a utilizar. Que como dije, puede ser un título, puede ser una frase, puede ser un identificador, que ahora se lo voy a mostrar. Pero no es una pregunta. La herramienta no va a responder, digamos, una consulta sobre la temática, sino lo que me va a mostrar es un grupo de publicaciones relacionadas con esto. Le pongo un ejemplo facilito. Voy a quitar esto de aquí. Este es Google Scholar. Disculpe, prof, disculpe, me gustaría saber, digamos, algo así como de maestros internacionales de ajedrez, ¿cuál es su nivel de ELO? ELO es la cantidad de puntos que ellos obtienen por juego, y quisiera saber eso a nivel mundial, ¿cuáles son? O sea, eso podríamos hacerle esa pregunta para ver. Bueno, es que, bueno, pudiéramos escribirlo, pero
pero no, él no me va a responder nada. O sea, lo que él me va a tirar es un listado de artículos que estén relacionados con lo que usted me está diciendo, maestro de ajedrez en un puntaje en particular, y me va a mostrar publicaciones relacionadas arriba de 2.500 puntos. Ok, vamos a buscar para ver qué me indica lo que usted quiere saber. A ver qué, sí, no. Maestros de ajedrez internacional arriba de 2.500 puntos. Ok, yo creo que esto no lo... Vamos a ponerlo así. A ver qué información. Ahí la va a generar, parece. Sí, él va a generar, es lo que le digo, él va a generar publicaciones relacionadas con maestros de ajedrez internacional, pero él no le va a responder quiénes son los maestros de arriba de 2.500 puntos. Para eso tendríamos que utilizar las herramientas que vimos ayer como ChatGPT, Géminis y DeepSeek, que él sí me va a buscar esa información. Acá puntualmente, él va a buscar referencias de documentos científicos académicos que contengan esta frase o la palabra que yo estoy buscando. ¿Ok? Ok. Gracias. Ok. Le iba a mostrar algo rapidito. Ok. Este Google Scholar, según las palabras que yo tengo aquí, aparecen 14.800 documentos. Quiere decir que yo debo empezar a filtrar documentos, ya sea por periodo, ya sea por el formato, etcétera, etcétera. Y aún así yo creo que la búsqueda aquí sería compleja. Entonces, el Connect Paper, como dije antes, me va a resumir ese trabajo de selección de documentos para una temática en particular. Alguien preguntaba aquí, buen día, una consulta. Esta herramienta maneja la desambiguación de autores con nombres similares. Ok. Esta herramienta absorbe datos de una plataforma también que se conoce como OpenAlex. OpenAlex utiliza como referencia la plataforma de ORCID, que es un identificador único de investigador. Pero el detalle es el siguiente. Vamos a ver si aquí aparece. ORCID como herramienta de identificador de autor tiene una opción para colocar los diferentes alias posibles de ese autor. Por ejemplo, mi nombre es Dani Murillo González. Yo puedo ser identificado como Dani Murillo-González, Dani Murillo González, Dani Murillo G, Dani Murillo-González con tilde, D Murillo, Dani Murillo, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo el ORCID y hago esta vinculación de afiliación, entonces esta herramienta que cosecha de OpenAlex puede hacer esa relación. Si no, entonces no las hace. El artículo va a aparecer con el nombre del autor. Si usted colocó, por ejemplo, Vladimir Morales Marcillo y Vladimir aparece en un artículo con B de burro y en el otro aparece con V, él va a colocar dos autores totalmente diferentes porque no son iguales. Entonces, la herramienta no hace esa separación a menos que yo como autor haya hecho ese trabajo previo, por lo menos no hasta donde lo que conozco. Profesor, Samuel Jiménez escribió en el chat una consultita. ¿Esta herramienta maneja la desambiguación de autores con nombres similares? Y también tenemos otra por parte del profesor Rick Cauter Carrillo. Voy a esperar que conteste la primera. Sí, es que precisamente esa es la que acabo de contestar, que la desambiguación, la herramienta no la maneja a menos que ya yo tenga un perfil del ORCID donde le haya colocado mi alias, pero él no hace lamentablemente esa desambiguación, porque algo que no mencioné
tal vez lo omití. Esto, mencioné que los datos de Connect Paper vienen de Semantic Scholar. Pero Semantic Scholar es un buscador referencial. ¿Qué significa un buscador referencial? Que él no tiene alojados los documentos en esta base de datos, sino que él solo cosecha los metadatos de donde están los registros. Por ejemplo, este documento que dice la inteligencia artificial en educación superior me dice que está en la plataforma cienciadigital.org. De esta plataforma, él cosechó las publicaciones. Ahora, si el nombre viene mal de allá, el Semantic Scholar lo va a cosechar mal. Y si Semantic Scholar lo cosecha mal, el Connect Paper lo va a hacer de forma similar. Eso no lo puede cambiar la herramienta. Todavía hay un grupo de personas que está trabajando en el tema de desambiguar, por decirlo así, los nombres de los autores, los nombres de las afiliaciones y los nombres inclusive de las revistas. Por ponerle un ejemplo, nosotros utilizamos como nombre de la universidad, Universidad Tecnológica, y también utilizamos Tecnológica University of Panama, pero realmente Tecnológica University of Panama no existe. Esa universidad, o sea, nuestra universidad no se puede traducir el nombre de la universidad, porque realmente el nombre es en español y se tiene que utilizar de esa forma. Ahora, ¿cómo se está trabajando la desambiguar estos nombres? Bueno, precisamente esta es una de las plataformas, se llama ROR, lo mencioné ayer, Research Organization Register, que en algún momento las afiliaciones van a dejar de ser nombre y van a empezar a ser números. En el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá, el registro único de la universidad es 030BV2648. Con esto podemos identificar que hay una universidad que se llama Universidad Tecnológica de Panamá, que está en Ciudad de Panamá y que también se conoce con el término en inglés como Technological University of Panama y su acrónimo UTP. Pero esto todavía está en proceso y probablemente yo creo que alguno de ustedes ni siquiera utiliza esto, entonces para que vea todo el proceso que todavía hay que hacer. ¿Ok? Disculpe por extenderme la respuesta, pero es un trabajo que se está haciendo. Me decía el doctor Ricauter, mencionaba el tema de Research Rabbit. Sí, profesor, gracias por el comentario. De hecho, voy a traerles aquí en el documento que les mostré, que les colocamos, mostramos otras dos herramientas de mapeo de literatura. Nosotros estamos usando Connect Paper, pero no es la única ni tampoco es la mejor. Hay dos herramientas similares a esta, una se llama Leadmap y la otra se llama Research Rabbit, que es la que menciona el profesor. Y aquí hay una breve evaluación que no la hice yo. Ahí aparece quiénes son las personas que lo utilizaron. Y por mi experiencia, he utilizado Leadmap y he utilizado Research Rabbit, no al detalle, pero para mí o para nosotros, mi compañero social y yo, Connect Paper nos pareció una herramienta un poco más intuitiva, un poco más sencilla que las otras dos herramientas, que en particular una de las herramientas más recomendadas para la conexión de paper es Leadmap, pero la curva de aprendizaje digamos que es un poquito más compleja, ¿no? Pero tal cual como dice el profesor, son tres herramientas para el mapeo de literatura, las tres sirven para lo mismo, algunas, por ejemplo, uno de los profesores mencionaba que descargamos el archivo .vip y ¿qué yo hago con ese documento? Bueno, les mostré que se puede vincular a Mendeley, pero estas dos herramientas se vinculan directamente
a otra herramienta de gestor bibliográfico que se llama Zotero. Por lo cual el proceso entre estas dos herramientas resulta un poco más fácil que con el Papex. Es una de las ventajas. De lo que puedo mencionar, como dije, LeadMath es la más robusta. También su precio es un poco más alto, son $10 al mes. Así que son elementos a considerar y lo colocamos aquí. Sí, voy a buscarla aquí para que la puedan tener y lo comparto en el chat. Esta es una de las herramientas. La otra se llama Research Rabbit. Por si les interesa buscarla. Y estas dos herramientas también utilizan inteligencia artificial para hacer el mapeo de la literatura, ¿no? Que es precisamente la ventaja de ellas. ¿Estaba? ¿Ok? La idea de esta herramienta, como dije, para nosotros nos pareció un poco más fácil de entender, aplicar, descargar también los recursos que aparecen ahí. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la siguiente etapa? Porque como dije antes, ya hemos seleccionado los recursos, los documentos, pero decía el profesor, ¿y yo cómo sé que estos documentos son de mi interés? Porque usted los seleccionó por cita, por referencia, por revista, según los criterios que aparecen ahí, pero ¿cómo sé que son útiles? Bueno, tiene que leerlos, pero ahora ¿cómo minimizamos esa característica de poder leerlo? Ingeniera Aura. Sí, una preguntita. Usted nos mencionó que con Connect Papers utilizamos nuestro lenguaje natural. En Correcto. Research Rabbit y en LeapMaps, ¿utilizamos eso o utilizamos los plus? No, y igual los menos? igual que esta. Es igual que esta. Ok, gracias. Es igual, sí. Ahora, lo que no le puedo proporcionar, pero sí lo he leído en la literatura, es que ambas herramientas también son selectivas en sus fuentes de datos. ¿Cuáles fuentes utiliza cada una? No les puedo decir, no lo indagué, pero la idea es que ya tengan la fuente filtrada, así que ahí no deben preocuparse porque les vaya a salir un documento ahí extraño que venga del Rincón del Vago o de yo hago tu tarea.com, una cosa así. No se preocupen por eso. ¿Ok? Ok, perfecto. El doctor Ricaurte Garrido nos menciona que Research Rabbit también se basa en la base de datos Semantic Scholar. Perfecto. Gracias, profesor Ricaurte. Sé que ya hay un elemento de apoyo. Ok. Antes de irnos al receso, vamos a ver, a repasar dos cositas rapidito para al regresar poder utilizarlas. Una, deben tener una carpeta con los documentos PDFs que yo les proporcioné o que ustedes descargaron. Pueden ser 5 o 6 que van a utilizar, no tienen que ser mucho. Lo otro es que, como les dije, la idea de esta herramienta era seleccionar documentos de interés. Ahora nosotros vamos a analizarlo. ¿Cómo lo vamos a analizar? Vamos a utilizar otra herramienta. Déjenme darles el nombre aquí. Y esta es una herramienta de Google.
Es una herramienta de Google, por lo cual, déjenme salir de la... por lo cual, en teoría, si usted tiene acceso a su Gmail, debe poder acceder. ¿Ok? Esta herramienta se llama Notebook LM, sí es gratuita, y es la herramienta que vamos a utilizar para poder analizar los siguientes documentos. ¿Ok? Intente ingresar, si no, entonces vemos cómo ingresar. El detalle es que aquí no me puedo desloguear, porque si me deslogueo, cierro todas las cuentas de Gmail que tengo habilitadas en esta máquina, y son varias, ¿no? Entonces, la idea es poder utilizar esta herramienta después del receso para poder analizar cada uno de los documentos que nosotros hemos seleccionado del Cornell Paper. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esta última parte del Notebook LM? Perfecto, profesor Ricauter. Dice el profesor Ricauter que ya la ha usado. Excelente, excelente. Ok, bueno, son las 9:50 según mi reloj, así que vamos a tener 15 minutos de receso y luego al regresar empezamos a usar Notebook LM. ¿Ok? Nos vemos en 15 minutos. Profesor. Una pregunta. ¿Quién? Ajá, esa página abre con mi cuenta de Gmail. Disculpe, mi nombre es Bielka, la profesora Bielka. Ok, perdón, profesora. Sí, ya la vi. Sí, correcto, correcto. Si usted tiene una cuenta de Gmail, debe entrar directamente al colocar Notebook KLM Google. Listo, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Regresamos en 15 minutos.